Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro de la serie Kim Porsche de la pareja de Vegas y Pig. Aquí vamos a hablar qué fue lo que pasó después de que Vegas y Pig durmieron juntos, cuando Vegas lo abrazó toda la noche a Pig y por qué Pig se encerró en el baño. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Antes de comenzar les cuento de que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros videos con respecto a la historia de Vegas y Pig. Si aún no la han visto, en la descripción ahí les dejo el link para que ustedes vayan y lo vean. Así que ahora sí, comenzamos. En un video anterior nos quedamos en que Pig se encerró en el baño. Su corazón latía muy rápido. Nos explicaba por qué Vegas había cambiado tanto. Pig abrió despacio la puerta del baño y se dio cuenta de que Vegas no estaba en la habitación, así que dio un gran suspiro. Pig esa noche se durmió y sintió de que Vegas nuevamente lo abrazó por la espalda. Pig podía sentir el cuerpo caliente de Vegas muy cerca a él. Pig mantuvo su cabeza en el pecho de Vegas toda la noche y ambos se cubrieron con la misma sábana. Pig se quedó dormido escuchando los ronquidos de Vegas. Al día siguiente, Pig abrió los ojos y se dio cuenta de que una persona lo estaba observando y estaba muy cerca a su mejilla. Cuando él abrió los ojos, se quedó sorprendido porque la persona la cual estaba ahí era Vegas. Vegas le dijo: «Me voy, volveré. Me quedaría contigo en la habitación, pero tengo que trabajar». Vegas presionó su nariz en la mejilla de Pig y después respiró hondo y salió de la habitación con un equipaje. Cuando Vegas se fue, Pig se levantó y dio un fuerte suspiro y dijo: «Me volveré loco antes de escapar de aquí». Entonces se fue a bañar y después estaba haciendo ejercicio. Pasaron unas horas y vino el guardaespaldas Nog. Pig le dijo: «Nog, por favor, déjame ir». El guardaespaldas lo miró y le dijo: «Pig, no te preocupes, él no te va a quitar la vida». Pig al escucharlo le dijo: «¿De verdad?». Y Nog le dijo: «Sí, no te la quitará, pero definitivamente no te va a dejar salir de aquí». En ese momento yo le dije: «¿Qué quieres decir con eso?». Pig estaba demasiado estresado, muy confundido y estaba observando los libros hasta que cogió un libro de adivinanzas. Pig dijo: «¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué tipo de persona odia a Vegas?», le preguntó al guardaespaldas Nog. Nog lo miró y Pig dijo: «Tengo que cambiar de estrategia. Ahora tengo otro plan». El plan de Pig ahora era llamar muchas veces a Vegas, aburrirlo, molestarlo en su trabajo para que así Vegas le dé su libertad y lo deje ir. Pig llamó al guardaespaldas Nog y como no podía llegar a la puerta por la cadena, lo que hizo fue tirar una caja de pañuelos. En ese instante ingresó el guardaespaldas y le dijo: «¿Qué pasa?». Pig le dijo: «Llama a Vegas, llámalo». El guardaespaldas no entendía y sacó su teléfono y lo llamó. Vegas contestó el teléfono y Pig le dijo: «¿Dónde estás?». Vegas le dijo: «Ya me estoy yendo». Pig le dijo: «Te pregunté dónde estabas». Vegas al escucharlo le dijo: «Estoy en la carretera, estoy en el tráfico. ¿Qué es lo que pasa?». Pig le contestó: «¿Cuándo vuelves?». Vegas le dijo: «Te dije mañana, mañana vuelvo». Pig al escucharlo le contestó: «No, tienes que volver ahora». Vegas al escucharlo le dijo: «¿Estás bien, Pig? ¿Qué pasa? Estoy trabajando con mi padre. ¿Cómo puedo regresar?». Entonces Pig le dijo: «No lo sé, pero tienes que regresar rápido». Al decir esto, Pig colgó la llamada y dio una gran sonrisa. Pig estaba muy feliz porque él sabe de que a Vegas no le gusta recibir órdenes, así que esta era su forma de molestarlo. Pero después pensó que si Vegas regresa lo iba a lastimar, pero dijo: «No lo creo, está en la carretera, está muy lejos, no creo que vuelva». Pasaron las horas y Pig estaba muy aburrido en el cuarto. Él estaba planeando llamar a Vegas a medianoche para así volverlo a molestar. Entonces una persona abre la puerta. Era el guardaespaldas. Él le dio el teléfono a Pig
y le dijo que era Vegas. Pig contestó la llamada y Vegas le dijo: ¿Ya te vas a dormir? La voz de Vegas era en un tono normal, no había disgusto, no estaba enojado. Y después le preguntó: ¿Ya cenaste, verdad? ¿Estás enojado conmigo? Me voy a apresurar para volver mañana. ¿Qué quieres comer? Pig, al escucharlo, se frotó la cara y le dijo: ¿Dónde estás? Vegas le contestó: Yo ahora estoy en el hotel. Ya me voy a dormir. Mañana tengo que levantarme muy temprano. Pig le dijo: Vuelve, te espero. Al decir estas palabras, Pig se sintió muy incómodo, atrevido, asustado. No lo sabía, pero se sentía extraño. Entonces Vegas le dijo: ¿Por qué? ¿Me extrañas? ¿Me extrañas tanto que no puedes dormir? Vegas empezó a reírse por el teléfono. Pig le dijo: ¿A qué hora vuelves? Vegas le dijo de que volvía a las 6 en punto y le preguntó si quería algo para cenar. Pig le dijo de que comprara algunos aderezos, quería comer algo dulce, así que Vegas le dijo de que sí, de que se lo iba a traer. Entonces Vegas le dijo: Está bien, dormiré ahora, mañana voy a madrugar para poder apurarme a trabajar y volver lo más pronto posible. Entonces Vegas le dijo: Está bien, extraño tu rostro y creo que tú, dime dulces sueños. Pig, al escucharlo, le dijo: Definitivamente yo no diré eso. Pig le dijo: Date prisa en volver, eso es todo, y colgó la llamada. Antes de colgar, Pig podía escuchar de que Vegas estaba riendo desde el teléfono. Pig le dio el teléfono al guardaespaldas y que estaba rodando en la cama durante mucho tiempo. No podía dormir, no sabía qué era lo que le pasaba, pero esa noche fue muy difícil dormir para él. Al día siguiente, Pig se levantó al mediodía y estaba desayunando. Pig miraba ansiosamente el reloj de la pared. En ese momento, Pig tiró nuevamente la caja de pañuelos para llamar al guardaespaldas. El guardaespaldas ingresa y está hablando con alguien por el teléfono y me lo dio. Era el señor Vegas. Él me dijo: sus corazones están igualados. Entonces yo contesté. Vegas me dijo: Pig, parece que voy a volver un poco tarde. Pig, al escuchar esto, le dijo: ¿por qué? Vegas le dijo: ¿tienes hambre? Come algo primero. Tengo que ir a un funeral. ¿Qué? ¿Alguien falleció? Preguntó Pig. Vegas le dijo: sí, al parecer es un secretario. La familia principal ha cerrado la empresa durante una semana. Pig, al escuchar esto, se preocupó bastante porque el hecho de que la familia haya cerrado su empresa durante una semana, eso significa de que es alguien bastante importante. Pig estaba bastante preocupado por el señor Kim, por el señorito Kun, por Kim. Pensaba de que algo malo les había pasado. Entonces le preguntó a Vegas: ¿quién es? Vegas le dijo: no lo sé, aún no llego al templo, pero no te preocupes, no son ellos. En ese momento, Pig escuchó de que alguien le gritó a Vegas. Era su padre, quien le decía: ¿con quién estás hablando? En ese momento, Vegas dijo: tengo que colgar, y colgó la llamada. Pig estaba caminando por toda la habitación pensando en lo que le había dicho Vegas. Estaba muy preocupado y quería ir corriendo a la casa principal. Pig se arrodilló en la cama y estaba diciendo algunas oraciones doblando las manos. En ese momento, él sintió un olor a pescado en la habitación. Cuando se voltea, vio de que era Vegas. Vegas le dijo: ¿qué estás haciendo? Pig, al verlo, caminó hacia él y lo observó detenidamente. Pudo ver de que el cuerpo de Vegas venía todo mojado y pegajoso. Tenía agua de pescado sobre toda su ropa. Vegas empezó a quitarse toda la ropa y cogió una toalla. Pig le empezó a preguntar qué era lo que había pasado y quién había fallecido. Pig le dijo: ¿es Pichan? No puede ser, él me enseñó muchas cosas desde que llegué a la casa. Y Vegas le dijo: no, no es él. Entonces Pig le dijo: entonces, ¿quién es? Dime. Vegas, al mirarlo, le dijo: mi esposa. Se volteó, ingresó a la ducha.
Pig, al escuchar estas palabras, se quedó confundido y se preguntó, ¿Vegas está hablando de mí? Entonces se acercó a la ducha y empezó a tocar la puerta. Le decía a Vegas, «Vegas, dime, ¿quién falleció?» En ese instante, Vegas, sin ropa, abrió la puerta del baño. Pig, al verlo sin ropa, se dijo a sí mismo, «¿Quién diablo se baña dejando que la gente lo observe?» Vegas agarró el jabón y se seguía bañando frente a Pig. Pig dijo, «Vegas es un descarado». Entonces Pig le dijo, «Termina primero de bañarte». Estaba a punto de salir del baño y Vegas le dijo, «Espera, ven aquí». Pig, al escuchar la voz de Vegas, hizo una pausa y tragó saliva en secreto. Pig le dijo, «¿Para qué? ¿Para qué voy a entrar? Me voy a mojar». Vegas le contestó, «¿No quieres saber quién falleció? Te lo diré. Ven aquí». Pig tenía mucha curiosidad y se acercó un poco a Vegas para que le diga quién había fallecido. Pero Vegas le dijo, «Acércate más. Si no vienes aquí, no te lo voy a decir». Pig le dijo, «Dímelo aquí, no soy sordo, te escucho». Entonces Vegas le dijo, «Si no te quieres mojar, quítate la ropa». En ese momento, Pig le dijo, «No voy a ir». Entonces Vegas empezó a contar. Cuento a la 1, cuento a las 2. Pig, al escucharlo, se rindió y se acercó a Vegas. Vegas lo tomó de la muñeca y lo acercó a él. Pig ahora estaba en la esquina de la ducha y todo su cuerpo estaba completamente mojado. Vegas le dijo, «¿Quieres saber quién falleció?» Pig le dijo, «Sí». Vegas le contestó, «Entonces, dame un beso». Pig, al escucharlo, lo empujó y le dijo que ya no quería saber. Y Vegas le contestó, «Bueno, no me beses, pero tu joven amo estaba llorando tanto que sus ojos estaban muy hinchados». Pig, al escucharlo, sintió gran curiosidad, así que inclinó su rostro, tomó el rostro de Vegas con sus manos y le dio un suave beso. Pig podía sentir que su corazón estaba latiendo muy rápido. Al terminar de darle un beso, le dijo, «Ahora dime, ¿quién fue?» Vegas le dijo, «Continúa lo que estabas haciendo». Y Pig le dijo, «No bromees, dime quién fue». Vegas lo miró a Pig y le dijo, «Pero eso no es un beso, a esto se llama beso». Lo sujetó a Pig por el rostro y lo empezó a besar. Pig podía sentir que los labios de Vegas sostuvieron su labio inferior y lo succionó suavemente. Ese beso fue algo lo cual hizo que su lengua de Pig se calentara y respondió al beso el cual Vegas le dio. Vegas tiró de los brazos de Pig alrededor. «Me engañaste, dime quién es». Vegas, al mirarlo a Pig, estaba un poco frustrado y después siguió bañándose y le dijo, «No lo sé». Pig le dijo, «¿Cómo no vas a saber? Fuiste al funeral». Entonces Vegas sale de la ducha, toma una toalla y empieza a lavarse los dientes y le dice, «Creo que es un tal Pong». Pig, al escuchar estas palabras, se dio cuenta de que el tío Pong era la persona la cual trabajaba en la fábrica de chocolate y empezó a llorar. Pig estaba sentada en el sofá y Vegas le dijo, «No lo pienses demasiado». Pig estaba pensando en los familiares del tío Pong y Vegas le dijo, «Mira, la gente no puede estar siempre junta, ¿verdad? Mira, mi madre se fue a muy temprana edad». Entonces Pig lo miró y pudo sentir de que Vegas tenía emociones reprimidas, ya que Vegas, al hablar de su madre, tenía una mirada muy inquieta. Pig, al verlo así, le dijo, «Tienes que aceptar lo que pasó. Si estás inmerso en el pasado, tu vida nunca avanzará». En ese momento, Pig estaba tratando de encontrar las palabras adecuadas para consolar a Vegas. Vegas lo miró y se sentó a su lado de Pig. Le dijo, «¿Puedes quedarte conmigo para siempre?» Pig, al verlo, dijo, «¿Qué le pasa? ¿Acaso la maldad de Vegas se extinguió?» Entonces recordó su comida. «¿Dónde está mi comida?», le preguntó a Vegas. Vegas le dijo, «Me olvidé en traerlo». Entonces Pig se enojó y se fue a la cama y le estaba diciendo que le traiga su comida. «¿Cómo lo olvidaste? Dijiste que ibas a comer conmigo».
Pig pateó el sofá y después se escondió bajo las sábanas. Realmente él tenía un poco de miedo porque no sabía cómo Vegas iba a reaccionar, pero ese era su plan, molestar a Vegas, y quería darle una orden. Así que siguió. Lo prometiste, te lo ordené, le dijo Pig a Vegas. Vegas, al verlo así, le dijo, está bien. Tomó su abrigo, las llaves del auto y salió del cuarto. Pig, al ver esto, estuvo bastante satisfecho y muy feliz porque era la primera vez que le daba una orden a Vegas. Pasó una hora y Vegas volvió con muchas bolsas. Pig estaba muy feliz y se sentó en el sofá. Mientras que él comía, Vegas lo observaba. Terminaron de comer y Pig se fue a la cama. Pig pudo sentir los brazos de Vegas, los cuales lo abrazaban. Otra vez Vegas lo abrazó toda la noche. Al día siguiente, Pig se levantó y pudo ver de que Vegas estaba muy feliz, de que tenía un traje muy elegante y que estaba rociando perfume por toda la habitación. ¿A dónde vas?, le pregunté. Vegas lo miró y le dijo que iba a hablar con unos clientes de su padre. Y Pig le dijo, ¿pero no dijiste que la empresa cerró? Entonces Vegas le dijo, la primera familia cerró, pero no la segunda familia. Pig, al mirarlo a Vegas, frunció un poco el ceño y Vegas se fue de la habitación. Pig estaba en el sofá y habían pasado 2 horas. Entonces estaba observando una revista y vio el horóscopo y dijo, ¿cuál es el signo de Vegas? Entonces llamó al guardaespaldas Nog. El guardaespaldas ingresó y le dijo, ¿lo vas a llamar? Entonces le dio el teléfono. Vegas contestó la llamada y Pig le dijo, ¿cuál es tu signo? Vegas, al escucharlo, le dijo, ¿qué? La voz de Vegas era baja, como si estuviera susurrando, y Pig le dijo, ¿cuál es tu signo del zodiaco? Voy a ver tu fortuna. En ese instante, Pig pudo escuchar de que una persona le gritó a Vegas. Era su padre. Entonces Vegas le dijo, nací el 31 de diciembre, volveré pronto para escucharte, y le colgó a Pig. Pig, al escuchar esto, le devolvió el teléfono al guardaespaldas y él le dijo, ¿harás estas llamadas tontas todo el tiempo? Y salió de la habitación. Pig en realidad estaba preocupado ya que pensó que por su culpa lo habían regañado a Vegas y dijo, pero eso es bueno, Pig, si él te ve como un problema te dejará ir. Pig miraba el reloj de la pared constantemente. En realidad Pig no estaba feliz. Y bueno, con esto terminamos el video. En el próximo les voy a contar qué pasa más adelante y qué hace Vegas cuando llega a la habitación después de que Pig lo llamó. Así que por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.